Mm. Hola hermanos y hermanas, un gusto verles otra vez por aquí, continuar juntos estudiando la escritura, dedicando pues este espacio y este tiempo para seguir profundizando en la enseñanza de nuestro Dios. Y bueno, eh, retomemos nada más un poco para ubicarnos, para continuar donde lo dejamos el día de ayer. Recordemos que estamos en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 12. En la parte práctica, digamos que en la parte cotidiana de del efecto de la obra de Cristo a nuestro favor. O sea, de forma evidente en el día a día, cómo se nota lo que somos, lo que hemos recibido, el lugar al que pertenecemos, el lugar al que hemos sido trasladados en Cristo. Entonces, pues, recordando entonces que el día de ayer estábamos viendo como parte de eso la frase manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entonces, hablamos bastante de esto, ¿verdad? Realmente, pues tiene que notarse un estilo de vida distinto. Debe haber una diferencia entre nosotros y el mundo, no porque seamos mejores, por supuesto, no porque nosotros estemos por encima de ellos, por lo menos no desde nuestra perspectiva, sino única y exclusivamente porque se nos ha dado ese privilegio, se nos ha trasladado a esta realidad. Entonces, eh, estamos viendo esto, ¿verdad? La importancia que de verdad haya una diferencia en nuestro estilo de vida, que de verdad se note, que sin necesidad de andarle pregonando a a las personas, a la gente, que nosotros somos creyentes, que nos reunimos en X lugar, que por nuestras actitudes, nuestros comportamientos, por nuestra forma en el día a día, pues con ello se evidencia. Ahora vamos a continuar con lo que sigue. ¿Por qué es tan indispensable que de verdad haya una diferencia entre nosotros? Bueno, ya hemos dicho que debería ser lógico, ¿verdad? Inevitablemente, quien sabe que ha sido trasladado de este mundo al reino eterno, inevitablemente sabe que no puede seguir viviendo igual. No puede vivir como que si la realidad del pecado fuera lo único, lo que debería vivirse. Pero aquí Pedro tiene en especial interés lo que sigue en este versículo. Entonces dice, bueno, leyéndolo todo, dice, mantengan una buena conducta entre los no creyentes, para que, aquí está el punto, aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día que Él nos visite. Vamos a leerlo en otras versiones, también para seguir comparando. Ayer estuvimos haciendo una comparación de la frase, digamos, de la buena conducta, pero vamos a verlo también en estas otras versiones. Voy a compartirles aquí de forma visual para que, pues, veamos en conjunto estas, estas otras posibilidades. Dice, en la nueva traducción viviente, dice, versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Pueden ir ya notando como matices diferentes de esto, digamos, lo que agrega, lo que aporta esta versión. Le damos una versión más, todavía más funcional, que es la traducción lenguaje actual. Dice, pórtense bien. Tal vez la frase se queda un poco corta, decir pórtense bien, pero digamos que entendemos, ¿verdad? Pórtense bien cuando estén con gente que no cree en Dios. Así, aunque ahora esa gente hable mal de ustedes, como si fueran unos malvados, luego verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en que Él les pida cuentas a todos. Vamos a analizar entonces por partes este detalle. En primer lugar, lo que les mencionaba ayer, lo que les adelantaba ayer, hay una
importancia fundamental en que nuestro estilo de vida se diferencie del de este mundo, de los no creyentes, porque nuestro estilo de vida habla de aquel a quien se supone que le entregamos la vida. Y es como, pues, inevitable, ¿verdad? Con solo el hecho que uno diga, yo soy cristiano, ya automáticamente eso establece un estándar de conducta, una forma de vivir, una diferencia. No sé si han escuchado la frase bastante prejuiciosa, pero digamos que tiene su sentido, cuando dicen, ¿y eso que es cristiano? ¿Verdad? Eh, claro, también está el hecho de que detrás de ello, pues muchos tienen un prejuicio de que un ser cristiano significa no fallar, significa no tener momentos de debilidad. Eh, o sea, se da la idea de que un cristiano es ya perfecto. Bueno, nosotros sabemos que no, ¿verdad? Estamos en proceso de ser perfeccionados, pero es un proceso, es progresivo. Entonces, por un lado, pues sí, veamos que hay un sentido en el que sí es importante, o sea, esa forma de expresarse tiene un sentido porque sí tiene que haber una diferencia. Sin embargo, aquí Pablo, muy bien Pedro, está hablándonos de para que cuando murmuran de nosotros como malhechores, cuando hablan mal de nosotros, pero cuando hablan mal sin fundamento, o más bien que cuando hablen mal de nosotros, cuando nos quieran difamar, en realidad se queden sin un argumento real. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que Pedro dice que entre más nosotros seamos consecuentes con quienes somos, la santidad a la que hemos sido trasladados, el propósito eterno al que ya se nos ha dado, la vida eterna, la justificación, la redención, la adopción, hijos legítimos, en la medida en que nosotros vivamos en consecuencia con ello, aunque otros quieran inventar cosas de nosotros, en algún momento van a tener que aceptar que todo era mentira. Y ahí habla un día en específico, el día de la visitación. Eso lo vamos a analizar más adelante. Pero primero estamos partiendo del mensaje general de Pablo aquí en este versículo, que aunque se quieran inventar cosas de nosotros, en realidad no tengan fundamento alguno. En algún momento, sea en esta vida, o sea, cuando regrese Jesús, pero en algún punto de la historia se va a demostrar que estaban equivocados, que siempre vivimos en consecuencia con lo que somos. De nuevo, como ya dije antes, no en consecuencia con lo que ellos creen que deberíamos ser, sino cuando vivimos en consecuencia de lo que en realidad somos. Entonces, eh, pensemos, vamos a analizar más esto. Decíamos que la vida interior del cristiano debería evidenciarse exteriormente, ¿verdad? Este concepto que dice ahí, cuando dice que nos acusen como malhechores, en el siglo primero, de hecho, esas falsas acusaciones se hicieron bastante comunes. Incluso basado en eso, pues eh, se originaron muchas persecuciones a los cristianos. Hubo una cantidad de difamaciones increíble en el primer siglo y pues a lo largo de la historia, y muchos inventos que hacían los paganos, los inconversos, en cuanto a los cristianos. En muchas ocasiones los acusaron de que eran rebeldes contra el gobierno romano, y esto es importante en el siguiente versículo, nada más para mencionarlo. También por ahí hubo acusaciones de que que practicaban canibalismo, porque cuando hablaban de que comían la carne y la sangre de Jesús, entonces, obviamente sin saber, sin fundamento, pues asumían que estaban comiendo un ser humano. También los acusaban de incesto
ya que como pues todos ellos se llamaban entre sí hermanos, entonces como de obviamente habían parejas, habían familias dentro de la iglesia, entonces una vez más basados en ignorancia, pues los acusaban de esto. También dice que se hacían conspiraciones en contra del progreso del imperio, que se oponían a la esclavitud, incluso los llamaban ateos, pero entendiendo que ese ateísmo no en el sentido de no creer en Dios, sino no creer en su Dios, que el Dios de ellos, especialmente en ese contexto, era el César. Entonces ellos decían que los cristianos eran ateos porque no creían y no adoraban al César o a alguno de los dioses romanos. Entonces, eso por mencionar algunas de las acusaciones que se dirigieron en ese tiempo contra los cristianos. Ahora, es importante entonces tener presente que el hablar mal de los cristianos es algo muy común. Desde aquellos tiempos, desde el inicio y pues hoy todavía se sigue tratando de dejar en mal a los creyentes. Hoy en día se les acusa sobre todo de ser irracionales, de ser hipócritas, que pues ya decíamos que tiene, si hay algún cierto grado de razón. Se les acusa de retrógradas, o sea, que no se modernizan, que no viven según la forma moderna de pensar. Entonces, de alguna forma, tal vez no se nos dice directamente malhechores, pero sí se está diciendo de que algo de nosotros, algo negativo. ¿Con qué objetivo? Bueno, con el objetivo de desprestigiar, de dejar en mal a los creyentes, de ridiculizar. Sí es importante tener presente porque inevitablemente eso pues causa molestia, ¿verdad? Puede causarnos molestia cuando se hable mal, cuando se difama, cuando se dice lo que no es. Pero hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, que vivimos en un mundo que está dominado por el pecado y por el príncipe de este mundo. Y va a fomentar por medio de ideologías, por medio de, filosofías, formas de pensamiento, va a intentar siempre de alguna manera evitar pues las personas crean, ¿verdad? Pero también tengamos presente que esas mismas personas que atacan y cuestionan, muchas de ellas lo hacen en ignorancia, o sea, porque no han vivido lo que nosotros hemos vivido. No como para que rajemos, como decimos, no para que nos sintamos superiores, sino más bien para verlos con compasión. Recordemos que eso fue lo que Jesús hizo ahí en la cruz, ¿verdad? Ahí, él, en medio de los dos ladrones y la gente que pasaba y se burlaba, él decía, perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, él tuvo compasión de las personas. Puede que haya ocasiones en las que nos pase eso, ¿verdad? Que nos acusen falsamente en nuestro trabajo, en nuestro lugar de estudio, la familia y familiares que también se burlan de nuestra fe. Pero no hay que tomárselo personal, por decirlo así. O sea, en primer lugar, nosotros sabemos que lo que creemos es la verdad, porque es la verdad que viene de Dios, es la verdad que se nos ha revelado a nosotros por medio del Evangelio. Y en segundo, porque eso no afecta la verdad. Por eso es que Jesús no tuvo la necesidad de levantar la voz ni reclamar nada, porque lo abofetearan, lo maltrataran, le escupieran, lo injuriaran, se burlaran, no cambiaba quién era él y no cambiaba lo que estaba haciendo, el propósito detrás de lo que estaba haciendo. Así que veámoslo desde ese punto de vista. Ahora, lo importante sí, ya lo hemos dicho, pero hay que recalcarlo. Lo importante es que si murmuran, si nos injurian, que de verdad sea sin fundamento. O sea, que de verdad sean
injurias basadas en un completo invento o una total interpretación de la verdad. Que si de verdad había alguien neutral que escuchara a algunos de esos gentiles hablando mal de los cristianos y que de verdad quisiera saber la verdad, entonces que cuando llegaran ahí y se acercara a los creyentes y estuviera reunido en medio de ellos y los escuchara y los viera hablar y los viera compartir, o incluso en el día a día, digamos, las actitudes que los viera mientras estaban en su trabajo, mientras estaban en sus campos, mientras estaban en el mercado, mientras estaban andando por la ciudad, que si alguien neutral hiciera toda esa investigación, dijera, pero es mentira todo lo que dijeron, es mentira todo lo que habían dicho de ellos, es mentira esa difamación. Eso es lo que le está pidiendo Pedro a sus lectores, que como su estilo de vida es diferente, entonces, aunque haya quienes los quieran dejar en mal, quienes los quieran humillar o quienes quieran, pues, ridiculizar, independientemente si alguien lo creyera o no, pero que de verdad fuera una total mentira. Qué es lo opuesto de esto? Creo que va a ser importante para entender este otro punto, este otro lado, digamos, de lo que nos está diciendo Pedro, es ir a lo que Pablo le dice a los judíos, que tal vez no es dentro del contexto digamos, del cristianismo, pero sí es importante que podamos notar cómo hay un factor más, hay algo similar en cuanto al problema de dejar en mal lo que se supone que somos. Así que voy a compartirles aquí de nuevo. Vamos a leer aquí en Romanos capítulo 2 y vamos a leer Romanos 2. Podemos leer desde el 17. Vean que le está hablando a los judíos, pero es exactamente el mismo problema que quiere Pedro que sus lectores eviten. Dice, ahora bien, tú te llamas judío, confías en la ley y te enorgulleces de tu Dios. Conoces la voluntad de Dios, juzgas lo que es mejor porque la ley así te lo ha enseñado. Estás convencido de que eres guía de los ciegos y luz de los que están en tinieblas, instructor de los ignorantes, maestro de niños, que tienes en la ley la clave del conocimiento y de la verdad. Pues bien, tú que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se debe robar, ¿robas? ¿Tú que dices que no se debe cometer adulterio, adulteras? ¿Tú que detestas a los ídolos, robas en los templos? ¿Tú que te sientes orgulloso de la ley, deshonras a Dios quebrantando la ley? Porque, como está escrito, por causa de ustedes el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. Ahí es donde está el problema. Vean que es un problema de inconsistencia, incongruencia. Ese es el problema. Los judíos se jactaban de que tenían la ley, de que conocían la voluntad de Dios, de que eran guías, de que eran maestros, instructores, y sin embargo, los gentiles a su alrededor veían una total incongruencia entre el Dios al que profesaban adorar y las vidas de ellos. Porque tal vez, y de hecho Jesús lo evidenció en el Sermón del Monte, tal vez ninguno de ellos hubiera matado a nadie, pero en su mente andaban considerando a todos como inferiores y los llamaban necios, fatuos. De hecho, los fariseos eran a los primeros que tenían condenados al infierno, eran a los gentiles, a los paganos.
solo por el hecho de que eran paganos. No eran igual que ellos, no tenían su propio linaje, no tenían su misma descendencia. Entonces, ahí hay una total incongruencia. El Dios que adoraban los judíos, un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia para con todas las naciones, y quienes lo adoraban y quienes profesaban ser sus principales seguidores, adoradores, lo volvían a ver con total soberbia y arrogancia. Y así con todo lo demás. Por eso Pablo aquí les dice, ustedes enseñan a otros y a ustedes nos enseñan, a ustedes mismos. Ustedes hablan de no robar y ustedes roban. Ahí también Jesús los denuncia en Mateo 23, si no mal recuerdo. Habían fariseos que eran expertos en aprovecharse de las pobres viudas. Entraban a sus casas aprovechándose de su, ¿cómo es? En su postura, en su sabiduría, en su gran conocimiento. Y con eso, pues exigían a las pobres viudas que les dieran de comer y los sostuvieran y les dieran dinero y todo. Entonces, al punto de que, y recalco que esta frase, el versículo 24 de Romanos 2:24, sigue siendo vigente todos los días. Por causa de ustedes, el nombre de Dios es blasfemado entre los paganos. ¿Quiénes son los, quizás, podría decir ya mi criterio personal, quizás los más grandes enemigos de la fe, del evangelio, son los mismos supuestos creyentes, son los mismos supuestos cristianos que lo único que reflejan es esta incongruencia entre lo que profesan, el Dios al que adoran y sus vidas. Entonces, ahí tenemos pues este llamado de atención que como les decía ayer, esto de mantener una buena manera de vivir debería estar de más, o sea, no debería ser algo que Pedro tenga que llamar a sus lectores a que tengan presente, pero existe el riesgo siempre, sobre todo cuando sutilmente nos vamos consumiendo por el estilo de vida de este mundo. Y tal vez nosotros, por ejemplo, en un trabajo, pues empezamos dándole gracias a Dios porque Él nos lo proveyó y recordando que, bueno, por Él tengo este salario, pero la gloria sea a Dios y procuraré que mis bienes y mis posesiones sean para glorificar al Señor. Pero pasa el tiempo, empieza a ser atractivo la ganancia, el salario, el reconocimiento de los compañeros, la posición en la que uno está y empieza como a ser atractivo y entonces cuando uno se da cuenta está consumido en el trabajo, trabajando más horas de las que en realidad sea necesaria, aspirando por ser exitoso y con el tiempo puede llegar a un punto de que empiece a menospreciar a otros o empieza a hablar mal de otros porque es la manera en asegurarse su postura, el puesto en el que está y a la misma vez la forma de buscar cómo realzarse más sobre los demás. Y así hay casos de casos. Cuando estaba más joven, hace unos 10 12 años, recuerdo que había líderes de jóvenes en la congregación y recuerdo un caso en especial de uno que pues estaba trabajando y decidió tomar un segundo trabajo. Y en su momento lo justificó diciendo que es que era necesario, que era importante, pero que él iba a seguir este, dirigiendo jóvenes y colaborando con la iglesia. Y pasó lo inevitable, se apartó totalmente de la fe. Lo consumió algo que posiblemente entre sus compañeros y entre los demás a su alrededor era muy lógico y muy aceptable. Claro, pues hay que trabajar todo lo que pueda para lograr todo lo que uno quiere desde el punto de vista terrenal. Y no sé, sería hilar muy delgado y tampoco queremos juzgar, pero ¿qué habrá pasado con aquellos compañeros de trabajo que sabían que él era creyente?
Ese es el problema detrás de ello. Al final de cuentas no es que él se apartara, es lo que habla, lo que eso refleja para los demás. Por eso es tan importante que más bien nuestra conducta, nuestro día a día, hable lo contrario. Hablar mal, siempre van a hablar mal porque es parte de la tendencia humana a buscar elevar el ego propio ridiculizando a los demás, pero que sea basado en una total mentira. Que más bien, dice Pedro, ocurra lo contrario, que tal vez no sea en esta tierra, tal vez no sea en en este mundo en el cual pues glorifiquen a Dios al considerar nuestras buenas obras. Ya volviendo aquí a Primera de Pedro 2:12, que tal vez no sea en esta vida, posiblemente no vayamos a escuchar que glorifiquen a algún compañero de trabajo y diga, mira, este fulano, fulana, se notan sus buenas obras que de verdad es al Dios al que sirve, es un Dios incomparable, es un Dios que transforma. Pero por lo menos cuando llegue aquel día definitivo, el día que Pedro aquí llama el día de la visitación, el día del regreso de Jesús, poniéndolo en otras palabras, en ese día tengan que admitirlo. Este concepto del día de la visitación es un concepto que incluso viene del Antiguo Testamento, que así de forma más sencilla, más sintetizada, es, se refiere a momentos en la historia de la humanidad en las cuales Dios visitó al ser humano, en las cuales Dios vino, sea para bendecir o sea para establecer juicio. Le voy a mencionar algunos textos nada más como para que los tengan de referencia, pueden leerlos más en detalle, que de hecho utilizan la palabra visitación. Entonces, por ejemplo, dice Isaías 10:3, repito, Isaías 10, versículo 3, dice, ¿y qué haréis en el día del castigo? ¿A quién os acogeréis para que os ayude cuando venga de lejos el asolamiento? ¿En dónde dejaréis vuestra gloria? Habla de un día de castigo. En contraste, Éxodo 3, del 2 al 10, habla de la visitación de Dios para anunciar la liberación de Israel, o sea, una visitación de bendición. Éxodo 3, versículos 2 al 10. Luego, Jeremías 29:10, incluso dice la palabra textual, dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Ven, todos estos contextos hablan en términos de Dios viniendo a incursionando en la historia de la humanidad en un evento específico, sea para castigar o sea para bendecir. En este caso, el de Jeremías 29:10 es hablando al momento en que Dios iba a hablarle a Israel, iba a incursionar en la historia para sacarlos de Babilonia, para devolverlos a su nación. Ya hablando en el Nuevo Testamento, Lucas 19:44, Jesús refiriéndose al momento en el cual pues Jerusalén va a ser destruida en el año 70 después de Cristo, tal cual ocurrió. Jesús dice, Lucas 19:44 dice, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces ahí estamos hablando un día de visitación, de juicio. Ahora, si volvemos al versículo 12, de 1 de Pedro 2:12, y pues entonces, ¿en qué momento se estará refiriendo Pedro? Bueno, a como puede que sea en algún momento en la vida de sus lectores que Dios incursione, sea, no sé, de alguna manera en la vida de esos incrédulos o estemos hablando ya en el día definitivo de su regreso para
dar juicio a los que merecen juicio y dar bendición a los que merecen bendición. Sea como sea, llegará un momento en el cual aquellos que nos difamaron tendrán que reconocer que se equivocaron y que en realidad Dios merece toda gloria por hacer posible que nosotros, seres débiles, frágiles, susceptibles al pecado, que aún así nosotros pudiéramos ser reflejos de su gracia y de su amor en este mundo, lo cual se notó en nuestras buenas obras, en nuestra buena manera de vivir entre los inconversos. Llegará el día, y creo que eso es un buen consuelo a tener presente. Independientemente de cuánto nos difamen, de cuánto se quieran burlar de nosotros, cuánto quieran dejarnos en mal, llegará el día en que se va a reconocer la verdad. Así que nuestra tarea, ¿qué es? Pues vivir en consecuencia con lo que somos. Independientemente que los que nos rodean lo quieran creer o no lo quieran creer, lo acepten o no lo acepten, nuestra tarea es vivir consecuentemente con lo que somos y con lo que hemos recibido. Y entonces, la gloria va a ser para nuestro Dios. ¿De acuerdo? Bueno, hermanos y hermanas, esto sería entonces por hoy, por esta semana. Nos vemos la próxima. Oremos. Señor, te agradecemos que una vez más por medio de tu palabra hemos reflexionado y sobre todo teniendo presente que es fundamental, que de verdad tenemos una importante tarea de comprender, de seguir profundizando en lo que somos y lo que hemos recibido en Cristo y que esto se siga evidenciando en el día a día. Ayúdanos a vivir consecuentes con ello, sentirnos profundamente admirados por ti y tu obra y que de esta manera pues nosotros reflejemos esa bondad y esa gracia tuya al mundo. Te oramos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Quedamos así. Tengan muy buenas noches. Nos vemos la próxima. Bendiciones.